En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Sé la roca de mi refugio, oh Dios, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y aliméntame. Hermanos, en este domingo en el que celebramos y traemos a nuestra memoria a todos aquellos que están necesitados, recordamos esa parte de nuestra vivencia cristiana que está volcada en las necesidades de los demás. Celebramos el Domingo de Manos Unidas. Pidamos al Señor perdón por nuestros pecados, por tantas ocasiones como reducimos y limitamos nuestra vida solamente a aquello que nos interesa o aquello que vemos. Y pidiéndole al Señor ese corazón católico, ese corazón universal, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que acoges a todos, porque de todos te complaces, Señor, ten piedad. Tú que no quieres que nadie se pierda, sino que todos se conviertan, Cristo, ten piedad. Tú que extendiste tus brazos en la cruz para reconciliarnos a todos, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio,
me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aun así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Ayer les recomendaba a aquellos que participaban en la Santa Misa que cuando llegasen a casa o bien a lo largo del fin de semana releyesen la primera lectura que hemos escuchado hoy del libro del Levítico. Curiosamente, para fomentar un corazón agradecido al Señor por tantos detalles como tiene con nosotros. Si vuelven a releerla, se darán cuenta que son recomendaciones que Dios da por medio de Moisés para cuando hay una epidemia, para cuando hay una enfermedad contagiosa. Curiosamente, las recomendaciones que estamos practicando nosotros. Cuando alguien tenga alguna mancha, cuando alguien tenga algún síntoma, que alguien le revise. Y mientras que tenga ese síntoma, que no se junte con la gente, que viva apartado, que lo avise a los demás, que lo diga, para que los demás tengan cuidado con él. E incluso utiliza la expresión, mientras tanto, que vaya con la barba tapada, que vaya con la boca tapada. Fíjense que tampoco hemos avanzado tanto después de casi 3.500 años de historia, que más o menos se escribe ese texto, y utilizamos las mismas recomendaciones dadas por Dios nuestro Señor. Y como digo, que ojalá que nos sirva para fomentar el agradecimiento al Señor, que no se preocupa solamente, lo decía ayer, de nuestras cosas espirituales, de que le recemos mucho, sino que le interesa todo aquello que es propiamente humano. Cristo nuestro Señor no se ha hecho un ser espiritual, sino un ser carnal. Es lo que hay detrás de esa expresión de Cristo verdadero Dios, que ya lo era, y desde que se encarna en María, verdadero hombre. Y todo aquello que es verdaderamente humano le interesa al Señor. Y le interesa no en el sentido teórico, sino también práctico, concreto, para cada uno de nosotros. No le interesa simplemente que tengamos un alma santa, un alma que va madurando, como veremos después, continuando con ese libro de Job, sino que también toda nuestra persona
es la que le interesa, y somos alma, ciertamente, pero también cuerpo. Y por eso la resurrección no afecta solamente al alma, sino que también y especialmente afecta al cuerpo. Ojalá, como digo, que tengamos y descubramos esos detalles que pueden parecer incluso insignificantes o nimios y que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y continuamos con esa lectura que estamos haciendo de Job. Y a mediados de la semana pasada entraba en escena un personaje nuevo, del que nunca se había hablado, Eliú. Y además mostrando otro tipo de religiosidad, igual que los amigos anteriores, de religiosidad estéril, que no sirve para nada. Y además es una muy concreta, y curiosamente el autor sagrado la deja casi para el final, estamos prácticamente terminando. Y da detalles desde el principio que son sumamente interesantes. El primero es que, lo decía ayer, es un personaje que no ha aparecido hasta ahora, da un gran discurso, muchísimo más largo, más extenso de los que estábamos acostumbrados. Hasta ahora era pues un capítulo para el discurso de cada uno de los amigos, la respuesta de Job, otro capítulo. Aquí este buen señor va a ocupar prácticamente 5 capítulos él solo. Es decir, es un discurso largo. En segundo lugar, no dice muchas novedades. Se limita a repetir, con algunos matices, ideas que ya han aparecido. En tercer lugar, nadie le responde. Es como si apareciese y desapareciese igual que apareció. Suelta su perorata, dice lo que tiene que decir y no hay ningún diálogo. Ni Job le responde, como en el caso de los amigos, ni Dios tampoco. Dios, que hablará al final, estamos ya terminando prácticamente el libro, quedan 8 o 10 capítulos, no más. Dios no hace referencia a él, hará referencia a los amigos de Job, hará referencia a Job mismo. De este, nada. Veíamos algunas de las posibles explicaciones de lo que puede significar literariamente. Pero hay una explicación mucho más práctica, mucho más moral, que posiblemente esté en el corazón de Dios cuando inspira al autor sagrado este texto de Eliú. Y es que la característica de esa falsa religiosidad, o esa religiosidad que no da fruto, como todas las anteriores, es la soberbia. Y ante la soberbia, Dios siempre calla. Ante el pecado, Cristo actúa. Lo vemos en el Evangelio muchísimas veces, perdonando pecados. No le da miedo ningún pecado. Vete y no peques más. Yo te perdono. No peques más. Cambia de actitud. Pero no se le caen los anillos porque lo vean entre pecadores. Ante la ignorancia, ante la duda, ante una acción que no concuerda con la voluntad de Dios, también actúa. Y corrige a Pedro, y corrige a Santiago, y corrige a Juan, y enseña a Nicodemo. No hay ningún problema. Cristo habla, Cristo actúa. Solamente guarda silencio y calla ante la soberbia. Ante Pilatos, llega un momento en el que aparece esa soberbia, ante esa pregunta, soberbia en definitiva, ¿y dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? Ya calla, ya no hay nada más que decir. Ante Herodes, calla, ni una sola palabra, y es esa soberbia. Cuando acuden aquellos a ponerle trampas y les hablan de Juan, él les pregunta, ¿el bautismo de Juan qué? ¿Era de Dios o no era de Dios? ¿Era un invento humano o procedía del cielo? Y como ellos en esa soberbia hacen sus cábalas, a ver qué respondemos para quedar bien. A ver qué respondemos para quedar bien. Cristo dice, mirad, no tengo nada que decir. Ese silencio de Dios ante la soberbia. Y miren, se muestra, y estamos en el capítulo 33, de una manera
como muy plástica, muy plástica. Yo me imagino que este que aparece como más joven, él mismo lo dice en el capítulo anterior, durante todo este tiempo ha estado callado, escuchando. Es decir, nadie habla de él, no hay ninguna referencia a él, ha estado callado. Y yo me lo imagino, y es una interpretación mía, como que se va calentando cada vez más. La cosa se va calentando, en su interior me refiero. Se va poniendo cada vez más nervioso, pero no tanto por las argumentaciones o por las palabras, por lo que están diciendo tanto Job como los amigos, que será la excusa, sino porque a él no le dicen nada, porque no le dan vela en este entierro. Y eso, oye, que te dejen arrinconado, pues como que no. Pero hombre, yo valgo también. Es esa soberbia. De que si no estoy en el candelero, si no me llaman, no me dan pie a que yo haga cosas, pues entonces ¿para qué? Y empiezo a calentarme. Y ya llega un momento en el que la excusa es que hay que defender el honor de Dios. Y estoy muy herido, porque vosotros, los amigos de Job, no habéis estado a la altura. Y empieza con esa ironía de hasta ahora yo por prudencia he estado calladito, porque soy más joven que vosotros, he dejado hablar a los que ya son ancianos y tienen experiencia, pero ahora ya no puedo callar. Y Job, no sé cómo tú te atreves a decir esas cosas de Dios. Y suelta su gran discurso. Y no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Por qué? Lo decía ayer. La soberbia desactiva el poder de la palabra de Dios. La soberbia desactiva el poder, la fuerza de la palabra de Dios y la deja hueca. Y es bueno que nos revisemos cada uno de nosotros, igual que hemos hecho con los 3 amigos de Job, a ver si esos planteamientos, esa manera de plantearse su religiosidad es una religiosidad que da fruto, que hace madurar, que hace crecer, o por el contrario es estéril y nos tiene simplemente entretenidos, pero sin producir nada, como aquel que va a sacar agua de un pozo y él no tiene la parte de abajo del cubo. Entretente todo lo que quieras, mete el cubo todas las veces que quieras, no vas a sacar ni una gota. Nosotros podemos estar ahí. Uno, ¿cómo plantearse la cuestión? Igual que hacíamos antes, ¿quieres a Dios? Por supuesto que siempre vamos a querer a Dios. No te lo plantees así. No plantees si siempre eres soberbio, si siempre tienes que estar en el candelero, si siempre tienes que estar en primera fila. Tienes que ser el muerto en el entierro, el novio en la boda y el chico en el bautizo. Si no, no estás a gusto. No te lo plantees así, porque nunca va a ser así. Pero sí intenta descubrir, y es bueno que lo revisemos, si en algunos apartados de nuestra vida tengo que estar ahí, se me tiene que notar, no en todos, sino en unos apartados en los que sean, y cada uno que revise. ¿En qué apartados siento que en algunas ocasiones no se me tiene en cuenta? En otros posiblemente me da igual, pero es bueno fijarse en qué aspectos, en qué momentos, si no se me tiene demasiado en cuenta, yo como que me siento un poco, que me voy calentando como Job, me voy calentando. Y los hay. Y los tenemos siempre, y los tenemos todos, y por eso es una gran tarea que tenemos que hacer continuamente. Si no me llaman para limpiar la iglesia, posiblemente no me enfade. Si no me llaman para no sé qué otra cosa, ahí ya a lo mejor hemos pinchado en hueso, utilizando la expresión taurina. A lo mejor hemos pinchado en hueso. Por eso es bueno revisarlo, porque es el gran anuncio que nos hace Job. Y además es curiosísimo
les invito a leer ese capítulo 33 en casa. Fíjense cómo empieza. Escucha, Job, mis palabras, presta oído a mi discurso. Ya comienzo a abrir la boca. Mi lengua, junto al paladar, empieza a formar palabras, de todo como muy rimbombante. Hablaré con corazón sincero, con un saber aquilatado en mis labios. El soplo de Dios me formó, el aliento del Todopoderoso me dio vida. Contéstame si puedes hacerlo, mantente firme frente a mí. Es como decir, atención que voy a hablar, Es decir, que nadie se pierda ni lo más mínimo de mis razonamientos, porque lo que voy a decir es sumamente importante. Tú, Job, que estás aquí enredando, atiende, no pierdas ripio, que ahora voy a hablar yo. ¿Y qué es lo primero que dice? Y después le dirá lo mismo, unos versículos más adelante, a los amigos. Atendedme vosotros, no os despistéis. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la primera gran enseñanza que tiene que decirle a Job? ¿Qué es lo primero que tiene que aprender Job? Yo soy obra de Dios como tú, también modelado con arcilla. Es decir, no te pienses que eres mejor que yo, o que tu situación es distinta de la mía. Es decir, aquí todos iguales, Es decir, yo he estado aquí calladico. Es decir, vamos a ver si lo primero nos situamos en dónde estamos y en cómo somos. Eso de creerte distinto o especial, en el sentido que sea, es lo primero que hay que corregir. Y en segundo lugar, que son los versículos siguientes, fíjense que lo que hace es colocarse en el lugar de Dios. Colocarse en el lugar de Dios. No es Dios el que te tiene que explicar las cosas, sino que soy yo. Yo me siento herido. Yo me siento dolido por esas cosas que estás diciendo. Pero en el fondo no es porque yo quiera mucho a Dios. Cuando alguien quiere mucho a Dios y contempla una ofensa a Dios nuestro Señor, le duele. Pero no como una ofensa personal, como si me lo hubiesen hecho a mí. La reacción es de dolerme, de entristecerme, porque Dios no se lo merece. Sigo poniendo el acento en Dios mi Señor. Tú, Señor, no te lo mereces. Sigo mirando su corazón, el corazón de Cristo herido, el corazón de Cristo despreciado, no mi corazón herido. Creo que el matiz se entiende y es importante. Cuando he cambiado, soy yo el que estoy herido, el que ya he quitado a Dios. Y por eso, lo que Job necesita, según Eliú, es que yo te lo explique. Y soy yo el que te voy a dar las razones, los argumentos de por qué estás así. Cuando el único que puede responder, y hay tantas circunstancias en nuestra vida en las que el único que puede responder es Dios nuestro Señor. Y cualquier otra palabra de otra persona, por buena intencionada que esté, no sirve. ¿Cuál es el papel entonces del creyente? ¿Suplir a Dios? No. ¿Dejar que cada uno haga lo que quiera? Tampoco. ¿Valorar todo de la misma manera si todo da igual? No. El papel del creyente es ayudar, facilitar, para que esa persona se coloque y se presente delante de Dios, para que de Él escuche esa respuesta que necesita. Ese es el papel del creyente. No es suplir a Dios, sino acompañar a esa persona para que escuche lo que Dios tiene que decirle a ella. Y normalmente se lo dirá directamente, no a través mío. Mi papel será otro como creyente. Y vuelvo a repetir y termino. Y no es eso, no es
justificar la comodidad de no querer problemas. No, aquí cada uno que haga lo que quiera, cada uno que se maneje. No. Si todos tenemos algo que hacer, aunque solamente sea rezar. Y es una implicación importante. Ni tampoco, no, todo vale igual, tampoco. Ni que yo puedo suplir a Dios, tampoco, que no es eso. Es acompañar, animar, explicar, si queremos, las razones de nuestra fe. Miren, hay mucho más en este capítulo 33, lo dejo aquí, pero ayudamos, cuando tenemos esa idea clara de cuál es nuestro papel, es curioso cómo ayuda mucho más un silencio o un decir, mira, yo no te lo sé explicar, yo sé lo que vivo, sé lo que me ayuda, sé lo que me hace crecer, no sé explicártelo, no sé razonártelo. Ayuda mucho más eso que un discurso o una respuesta de libro o de catecismo, en la que has rellenado la respuesta, pero suena a fría, suena a no vivencial, suena a teórica. Y no hay argumentación mayor que decir, mira, yo no te sabré explicar, no sé cómo ha aparecido esto en mí, esta vivencia, esta paz, esta tranquilidad, esta grandeza, esta plenitud que ciertamente no procede de mí y que sé que el único que la ha podido poner es Dios mi Señor. No sé cómo se ha solucionado esta dificultad, no sé de dónde he sacado fuerzas para hacerlo, todo lo que queramos, no lo sé. En muchas ocasiones ese no lo sé, cuando es vivencial, llega muchísimo más que una respuesta de libro perfectamente teórica, perfectamente cuadrada, pero perfectamente vacía, porque no va acompañada de Dios nuestro Señor. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Él es nuestro refugio. Por la Iglesia, para que a pesar de las dificultades, siga anunciando el perdón de los pecados, en la celebración del sacramento de la penitencia, roguemos al Señor. Por los que tienen poder político, social o económico, para que apoyen a quienes trabajan por un mundo más justo, roguemos al Señor. Por los que se sienten marginados de la sociedad, para que cuenten siempre con el amor incondicional de Dios, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sigamos haciendo el bien. Les decía que estamos hoy celebrando la jornada de Manos Unidas. El año pasado, con las aportaciones que hicimos, apoyamos, si lo recuerdan, en un pueblo de una zona de África, la construcción de un pozo para poder tener agua potable más cerca. Eso se llevó a cabo con la aportación de cada uno, que cada uno pudo hacer. En este año, el proyecto que se nos ha asignado, no a nosotros solos ni muchísimo menos, sino en conjunto, es llevar a una zona bastante cercana a la del pozo en corriente eléctrica. Todavía hay zonas donde no hay corriente eléctrica. Entonces, eso es lo que se nos ha asignado. La colecta de hoy, de toda esta semana y de algunos días más, pues le dedicaremos a ello. Pues que seamos conscientes
de que podemos colaborar. No se nos pide que cambiemos el mundo, pero sí que arrimemos el hombro. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la súplica de tu pueblo, que pone su confianza en ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve, y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna, y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El miércoles comenzamos el tiempo de Cuaresma, es miércoles de ceniza. Los horarios de las misas serán como un miércoles ordinario, y así cuanto menos cambio de hora, pues mucho mejor. Y del mismo horario que en los días ordinarios de todos los días, me refiero. Podéis ir en paz.